Buenos días, profesor. Le hablaremos sobre el análisis de componentes principales. Mi grupo está conformado por Cristian Gavallo, Rosalinda Castro y Argenis Capachero. Hablaremos un poco del origen de la técnica. El origen de la técnica es más que todo un análisis de componentes principales, que fue introducido por Karl Parks en 1901. También sabemos que Parks fue un estadístico británico que desarrolló el origen del componente como una técnica para reducir la dimensión de los datos. También sabemos que en 1933, Harold Hochschild, un economista y estadístico estadounidense, amplió y formalizó los conceptos de Parse. Ahora hablaremos y explicamos la teoría de la técnica. ¿Y cuál es este análisis de componentes de la técnica? Es una técnica estadística utilizada para reducir la dimensión de un conjunto de datos, manteniendo la mayor cantidad posible las variabilidad presentes en los datos originales. Hablaremos un poco sobre la estructura y funcionamiento que nos permite estandarizar los datos, matriz de covariancia, cálculo de autovalores y autovectores, selección de componentes principales y proyección de los datos. Bueno, mi nombre es Rosalinda y le estaré hablando sobre las ventajas y desventajas de esta técnica. Como primera ventaja tenemos la reducción de la dimensionalidad, que ayuda a tener mejor complejidad computacional y mayor eficiencia en el procesamiento de los datos. Tenemos también la eliminación de redundancias, que facilita la interpretación de los datos. Tenemos la reducción de ruido, que mejora la calidad del análisis y robustez de los modelos al minimizar la influencia de las variaciones aleatorias. Y por último tenemos la optimización de rendimiento de modelos. En las desventajas tenemos la pérdida de la interpretabilidad, donde los resultados pueden ser menos intuitivos y difíciles de comunicar. Tenemos la suposición de linealidad, que en este caso hay casos donde las relaciones entre variables sean menos lineales y puede no capturar adecuadamente la estructura de los datos. También tenemos la sensibilidad a la escalabilidad de los datos, donde pueden ser influenciados significativamente por una escala de variables originales, lo cual requiere un procesamiento adicional para asegurar que todas las variables contribuyan equitativamente al análisis. Y también tenemos no supervisado, donde los componentes principales obtenidos pueden no estar optimizados para las tareas específicas. Bueno, también le hablaremos sobre las situaciones en las que es útil y aplicable. Una de estas situaciones es el análisis exploratorio de datos, donde puede revelar relaciones ocultas entre variables. Tenemos el procesamiento de datos, el cual puede preparar los datos antes de aplicar los modelos complejos como redes neuronales, mejorando la precisión y el rendimiento del tiempo de entrenamiento. Tenemos la comprensión de datos, donde reduce el tamaño manteniendo la información. Tenemos también el fluido de datos, el fluido de filtrado de ruidos, donde resalta, valga la redundancia, filtra el ruido y resalta las tendencias significativas. Y por último tenemos la visualización de datos, donde puede reducir los datos de encuestas entre consumidores o un poco de componentes principales, teniéndolo así la visualización en 2D o 3D. Bueno, mi nombre es Cristian Gavallo. Yo les mostraré un ejemplo de la vida real, acá en R. Primero que todo instalaremos unos paquetes en R para análisis de correlaciones. El paquete se llama Core. Igualmente instalamos su respectiva librería. Instalaremos el paquete de ggcoreplot, que esto facilita la visualización de las matrices de correlaciones. Instalaremos el paquete de FactorMiner,
que le da el acceso al módulo PSA para realizar el análisis de los componentes principales. Instalaré también un paquete llamado Factor Extra que nos permitirá hacer una visualización de mejor forma para los valores finales. Bueno, primero que todo cargamos los datos. En este caso tengo un archivo CSV llamado protein. A este se le asigna una variable llamada protein date. Procedemos a correr. Aquí pues ya tenemos el archivo cargado, pues el dataset ya está cargado. Hacemos una visualización corta acerca de los datos que tenemos. Como podemos observar acá en la data que tenemos abajo, consta de 10 variables. Una de ellas es 9 de ellas son numéricas y una es string. Listo, entonces comprobamos los valores nulos. Esto lo hacemos las comprobaciones para que porque el PSA trabaja solamente con valores numéricos. Entonces para esos valores nulos o para las casillas vacías que tiene el dataset, afectaría bastante el resultado. Entonces esto lo hacemos con el consums y snap y la variable protein data, y esto nos devolverá valores que faltan en cada columna. Pues aquí, como podemos ver, en el resultado no tenemos ninguna columna, ningún valor nulo. Bueno, luego procedemos a quedarnos con las variables numéricas. Solamente como mencionaba anteriormente, el PSA trabaja solo con las variables numéricas. Entonces pues omitimos la variable country y nos quedamos con las otras variables numéricas que tiene el dataset. Hacemos el respectivo paso y nos muestra, hacemos el head para mostrar las primeras 6 filas de nuestro dataset nuevo. Este dataset lo llamaremos numerical date para pues para corroborar de que esas son solamente variables numéricas. Luego de eso hacemos la normalización de los datos bajo scale, que este scale se utiliza para estandarizar los datos numéricos restando la media y dividiendo entre la desviación típica. Esto lo que hace es darnos unos datos normales ya, haciendo el proceso anteriormente mencionado. Y aquí tenemos también el head o las 6 primeras casillas de cómo nos queda el dataset. Luego de eso calculamos la matriz de las correlaciones y la asignamos en una variable llamada core matrix y la mostramos en pantalla. Así nos queda pues actualmente cómo está nuestro dataset. Luego de eso pues aquí nos muestra como las relaciones que hay, siendo -1 el mínimo y 1 el mayor acercamiento en cuanto a correlaciones. Cuando es 1 es el mayor acercamiento. Esto se verá mejor reflejado en el ggCorePlot, que nos permitirá graficar o ver de forma gráfica lo que es los apartados. Ya voy a hacer la instalación de estos paquetes que anteriormente mencionaba. Y ya debería correr sin ningún inconveniente. Entonces corremos el CorePlot y aquí pues podemos ver de una forma más gráfica cómo se comporta este dataset que tenemos actualmente, siendo 1, como mencionaba anteriormente, siendo 1 la mayor correlación y siendo -1 la menor correlación. Es decir, que los valores o colores que más se acercan al rojo es porque mayor tienen correlación entre el resto de valores. Listo, ya viendo o verificando pues el dataset que actualmente tenemos,
hacemos ya la aplicación del PCA. Esto hacemos la aplicación mediante print, que lo que hace es realizar un análisis de componentes principales sobre una matriz de correlación. Mostramos los valores mediante summary. Aquí tenemos los valores. Se divide en 9 componentes, como tal, 9 componentes. Aquí se verifican las relaciones, siendo el componente 1, pues digamos que con la proporción de varianza más acertada, con un 75%, y le sigue el componente 2 con el 12%. Entonces, en teoría, estas deberían ser los dos componentes elegidos, ya que las demás están por debajo de ese promedio. Pues el 3 con 0.6, el 4 con 0.03, el 5 con 0.01, el 6 con 0.004 y así sucesivamente hasta llegar al 9, pero teniendo en cuenta que los primeros dos componentes son los más aceptados y con las mayores proporciones de las varianzas. Listo, luego de eso lo que hacemos es mostrar o enfocarnos en los dos primeros componentes. Esto lo hacemos hacemos de la variable PCA que anteriormente habíamos creado. Nos quedamos con solamente los dos componentes y hacemos las comparaciones. Y después de eso hacemos una gráfica, que para eso era el paquete de factor extra, y hacemos la instalación de la librería. Ya, pues cargamos, luego de que se carguen todos los datos, activamos la librería y ya nos debería correr el programa sin ningún inconveniente. Listo, aquí como podemos ver, los dos primeros componentes son los componentes que actualmente tienen las mayores correlaciones entre los demás componentes. Entonces ya con esto se verifica de que estos componentes son los elegidos para el proceso del PSA.